Buenas tardes, esto es el 27 de mayo y estamos en grupo 04 de cálculo 3. Lunes yo voy a tener los exámenes listos para que ustedes saben cómo salen. Bueno, no se olvide de que ningún alumno puede ver su nota hasta que todos los profesores han corregido todos los exámenes. Pero ya yo he corregido todo el grupo 01 y un tercio del grupo 04. Entonces espero terminar muy pronto y vamos a ver cómo sale. Bueno, ahora pasamos a la pantalla. Y vamos a seguir examinando el tópico que dejábamos la última vez. ¿Alguien tiene su audio aprendido? Por favor, apágueselo. Para recordarles, la última vez vimos la introducción a las integrales dobles, la definición analítica. Luego vimos de que hay un teorema, el teorema de Fubini, que nos indica un algoritmo para calcularles. Y, momentito, para calcularles según la forma del dominio de integración que siempre hemos llamado R. ¿Okay? Ahora, vimos que hay dominios que son X simple, dominios que son R simple, y hicimos un ejemplo en cada caso de un cálculo de ese tipo de integral doble. Luego pasábamos a examinar un caso particular de cambio de variable y pasábamos a lo que vamos a seguir mirando hoy, polares. Y en polares, en la integral doble, y es la integral doble sobre un dominio R de f de xy de a, donde dA en cartesianas es de x de y. Y uno hace el cambio de variable, x es r cos theta, y y es r sin theta. Y vimos la vez pasada dos cosas, de que la integral y se convierte en una integral doble sobre el dominio R de una función que llamamos f grande, de R y theta, ya no de x y y. Y vimos de que el elemento infinitesimal de área en polares, que es el área del rectángulo polar infinitesimal, no es de R de theta, lo que uno imagina, sino es R de R de theta. Y ahí terminábamos la clase la vez pasada por haber calculado el elemento de área y el elemento de área en polares es R de theta. Ahora, igual como en cartesianas, hay una versión del teorema de Fubini. Y uno sabe de que lo que pasó
en cartesianas, el enunciado de Fubini dependía de la forma del dominio de integración R. Ahora vamos a ver un dominio R que es radialmente o R chico simple. Y vamos a ver lo que dice ahí. Es R simple. Para recordar cómo es que obtuvimos X simple y Y simple, volvemos a lo que es un rectángulo polar. Si ustedes recuerdan un rectángulo polar, uno obtuve en la manera siguiente. Uno tenía dos rayas saliendo del origen y dos arcos circulares concéntricos, así. Y las rayas tenían ecuaciones θ igual θ1 y θ igual θ2. Y los arcos de círculos era R es R1, donde R1 es una constante, y R es R2. Y esta cantidad o este dominio limitado por 4 curvas, 2 rectas y 2 arcos circulares, es lo que nosotros llamábamos la vez pasada un rectángulo polar. Y la razón es por el teorema elemental de geometría. Uno sabe que un radio corta el círculo en ángulo rectángulo. Entonces, esos 4 vértices forman ángulos rectángulos. Y por esa razón se llama, y como es un cuadrilátero, se dice un rectángulo, pero polar, ¿ok? No cartesiano. Ahora, lo que deseamos hacer es generalizar esta figura, igual como lo hicimos en cartesianas, cuando hicimos dominios que son Y simple y X simple. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. De nuevo, uno tiene un sistema de coordenadas. Uno tiene 2 rayas saliendo del origen. De nuevo, la primera es θ igual θ1. A θ es θ1. Y θ es θ2. Y claro, ese es el eje de X. Y ese es el eje de Y. Bueno, si ustedes recuerden, cuando comenzábamos a formar diferentes dominios en cartesianas, cambiábamos las rectas horizontales y las rectas verticales por curvas en el rectángulo cartesiano. Esta vez vamos a cambiar los arcos circulares por curvas. Entonces vamos a tener una curva aquí y otra curva aquí, donde aquí tenemos el dominio R, el nuevo dominio R, ya no es un rectángulo polar, y vamos a suponer que la primera curva es R
es R1 de theta. Y la segunda es R2, es R es R2 de theta. Ahora, para aplicar Fubini, uno tiene que ver si cumple el criterio de la flecha verde. En este caso, la flecha verde sale del origen entra por una curva y sale por la otra. Y desde el punto donde pasa la primera curva fronteriza hasta que corta la segunda curva fronteriza, toda la flecha está en el interior de R. Y eso sucede para cualquier flecha saliendo del origen que va variándose desde θ igual θ1 hasta θ igual θ2. Si eso sucede para toda flecha tal, uno dice de que R, el dominio R, es R chico simple. Y también se dice radialmente simple, porque la flecha va en la dirección de R chico creciente. Va creciendo, creciendo así infinito. Y entonces, para enfatizar eso, uno dice que la simplicidad es radial o es R chico simple. Ahora, si un dominio polar cumple esa condición, lo que Fubini dice es la siguiente. Fubini dice que I es la integral doble de f grande de R theta donde uno ya tiene R de R y R va desde R1 de theta, como la flecha, hasta R2 de theta, y el ángulo theta de theta va desde el ángulo inicial, θ1, hasta el ángulo final, θ2. θ2. Y esto es el algoritmo de Fubini para evaluar una integral polar sobre R, si R sobre el dominio R, si R acaso es radialmente simple. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso en un momento, pero quiero que ustedes vean simplemente la manera como se pasó del rectángulo polar al dominio R simple, por cambiar los dos arcos circulares por curvas, nada más. ¿Ok? Bueno, veamos un ejemplo que ya conocemos muy bien.
Ejemplo. Es el ejemplo de antes. F de XY es X al cuadrado Y. Y R es el dominio limitado por el par a la parábola Y igual a X2. Y la recta Y igual a X. Ya hemos visto esto antes. Y calculábamos la integral de F sobre ese dominio R. Primero usando, verificando que es Y simple y obtuvimos un 35 como resultado. Luego, verificando que es X simple también. Y otra vez salió un 35. Ahora vamos a verificar de que es radialmente simple. Entonces, uno tiene, vamos a dibujarlo de nuevo. Primero, Y igual a X cuadrado, nosotros sabemos, es una parábola. Y aquí está el punto 1, 1. Este es Y igual a X al cuadrado. Esa es una de las curvas fronterizas. La otra es la recta que pasa por el origen y forma un ángulo de 45 grados. Es la recta más sencilla casi que hay. Y igual a X. Y aquí está el dominio R. Este segmento parabólico, así es el nombre técnico para ese dominio, ¿ok? Y la cuestión es si el dominio es radialmente simple. Bueno, entonces formamos la flecha verde de prueba. Sale del origen. Ahí está. Entra en el origen. Es que la curva fronteriza R1 es simplemente el punto que es el origen. Y la segunda curva, que es la parábola. Y uno puede ver toda la flecha desde que entra hasta que sale del dominio. Permanece en el interior de R. Sea R simple. Es R simple. Por lo tanto, la fórmula de Fubini es aplicable. Ahora, ustedes saben ya que en estas fórmulas son como llenando una solicitud de trabajo. Uno tiene que llenar todos los blancos. Entonces, primero, R1 de theta.
Bueno, del diagrama, en la segunda columna, R1 es la frontera inicial, el conjunto de puntos que forma la frontera inicial. Pero para este segmento parabólico, la frontera inicial es simplemente el origen, es un solo punto. Es el conjunto de todos los puntos a distancia cero del origen, o sea, es un solo punto. Entonces, R1 de θ es constantemente cero. Ahora R2. Bueno, se puede ver de que la frontera de salida de la flecha es la parábola y igual a x al cuadrado. Ahora pasando a polares, ese dice que R sin θ es R al cuadrado coseno cuadrado θ. O R por R cos cuadrado menos sin θ es cero. Y ese dice por la ley de productos nulos, o R es cero, o, despejando R es sin θ sobre coseno cuadrado θ. Pero R no es constantemente cero. Eso diría de que toda la curva consta de los puntos a distancia cero del origen, y así no es. Entonces, esta primera alternativa hay que negar. No. Entonces, hay que aceptar la segunda. Y este dice de que R1, perdón, R2 es la segunda alternativa de θ. Es sin θ sobre cos cuadrado. Entonces, la primera curva fronteriza es un solo punto de origen, muy sencillo. Déjame escribir eso un poquito mejor. Pero la segunda curva fronteriza es una función complicada de θ. Bueno, ahora ya tenemos R1 y R2. Ahora θ1 y θ2. Uno ve de que θ1 es el ángulo entre la frontera más bajo y la horizontal. Pero si uno ve de que la curva y igual a x al cuadrado, la parábola, es tangente a el eje de x en 0, 0.
Y el ángulo entre la tangente en 0, 0 y el eje de X en 0, 0 es 0. Entonces, θ 1 es 0, porque es el eje de X. Porque la raya que define θ 1 coincide con el eje de X. Ahora, θ 2 uno ve en la figura de nuestra R de que la frontera más arriba es la recta y igual a X. Y la recta y igual a X forma un ángulo de 45 grados con la horizontal, que es pi cuartos. O sea, es y igual a X. Y el ángulo que esa recta forma, θ 2, es pi sobre 4, 45 grados. ¿Ok? Entonces, ya por lo menos respecto a los límites, ya tenemos toda la integral según Fubini listo para confeccionarse. Pero todavía falta el integrando. El integrando f de r θ eso es lo que resulta a cambiar x por r coseno θ y y por r sin θ. O uno obtiene r cos θ al cuadrado por r sin θ. O combinándolos uno obtiene r al cubo coseno cuadrado seno θ. Entonces ya tenemos todos los blancos listos para rellenarse. Hemos calculado cada uno. Entonces este dice según Fubini que I es la integral a r cubo coseno cuadrado θ sin θ por r de r y de θ. Donde θ va desde θ 1, que es 0, hasta θ 2, que es pi sobre 4. Y r va desde R1, que es 0, hasta sin θ sobre coseno cuadrado.
y esta. Antes de simplificarle, es lo que Fubini dice, es la integral de x2y sobre el segmento parabólico después de pasar a las coordenadas polares. Hay duda sobre cualquier parte de la confección de esta integral. Profe, una consultilla, digamos, cuando usted define esa parte que dice R1 de cita como el origen, bueno, ahí sí recuerdo que es por la tangente de, o sea, porque X es tangente a la curva Y igual X cuadrado, pero la segunda parte donde define que digamos el límite superior va a ser seno de cita, coseno de cita. ¿Por qué es el criterio? Digamos, lo igualaba a cero o algo. Es que ahí se me cortó el internet y no Ok, si uno, entonces la pregunta específicamente es que es las dos alternativas R igual 0 o R igual a esa función. ¿Cómo sé yo que cuál es el límite superior que tengo que usar? O sea, yo sé que el límite superior va a ser hasta donde Bueno, llega. el límite superior es la curva fronteriza de que la flecha corta saliendo. Y usted puede ver que la flecha verde saliendo de R, la región R, corta la parábola Y igual a X2. Entonces, eso significa, esa es la, según el diagrama en la columna anterior, eso es la curva R igual R2 θ. Y la cuestión es, ¿cómo se expresa Y igual a X al cuadrado en polares? Entonces, uno dice, ok, tengo que expresar esto en polares. Bueno, cambiando Y por R sin θ y X por R cos θ y reacomodando, uno obtiene ese producto igual a 0. Entonces, o bien el primer factor es 0 o el segundo. Pero R no es constantemente igual a 0. R es la distancia hasta los puntos de la curva. Entonces, ese no es correcto. O más bien es correcto si uno dice que sí, ese define el origen. O define la parábola y la parábola es seno θ sobre coseno cuadrado θ. Por tanto, la curva de entrada de la flecha, que es un solo punto del origen, es R1 simplemente igual a 0. Todos los puntos a distancia 0 del origen. Segundo, ¿cuál es R2? R2 es la parábola y en polares es sin θ sobre coseno cuadrado de θ. Eso contesta su pregunta. Sí, ok, entonces siempre que tengo una parábola, esa va a ser la fórmula, seno de cita entre coseno cuadrado de cita. ¿Aló? Entonces, digamos, es porque esa es la fórmula específica de esa Porque parábola. hay que expresar todo en polares. Es que estamos en coordenadas cartesianas. Estamos con esta ecuación aquí. ¿Ok? Y hay que expresar todo en polares. Entonces hay que expresar las ecuaciones de las fronteras en polares y la forma del integrando en polares. Entonces, donde hay una X, hay que escribir R coseno θ. Y donde hay una Y, hay que escribir R seno θ. Ok, está bien. Listo, muchas gracias, profe. Eso es. Sí, señor. Ok. ¿Hay otra duda? Con mucho gusto. Bueno, ok. Entonces ya hemos usado la fórmula de Fubini aquí, según el diagrama arriba, para confeccionar esta integral. Entonces voy a pasar a la próxima pantalla. Entonces, y
es igual la integral 0 pi cuartos integral 0 sin theta sobre coseno cuadrado theta de, y hay que volver, vea, uno tiene R cubo y R, eso me da R4. Entonces uno tiene A de R4 a coseno cuadrado sin theta de R de theta. Porque ya observamos la R de theta. Bueno, eso es a la 4. ¿Okay? Ahora, la primera integración es con respecto a R. Entonces uno obtiene integral 0 pi cuartos. R a la 5 sobre 5. Donde R va desde R igual 0 hasta R igual a seno theta sobre coseno cuadrado de theta. Por coseno cuadrado de theta sin theta de theta. Y ahora, esto es igual, llevando el 1/5 afuera, la integral 0 pi cuartos a seno theta sobre coseno cuadrado todo a la 5 por coseno cuadrado sin theta de theta. Y eso es 1/5 integral 0 pi cuartos seno a la 5 por seno es seno a la 6 sobre, uno tiene coseno a la 10 por coseno cuadrado, coseno a la 8. Theta de theta. Bueno, ahora hay sustituciones de algoritmos generales para integrar cocientes de polinomios en seno y coseno, pero aquí es mucho más fácil observar lo siguiente. Recordando que seno sobre coseno es tangente, uno tiene 1/5 integral 0 pi cuartos uno tiene seno sobre coseno a la 6, que es tangente a la 6 theta
Y sobra un coseno cuadrado adicional en el denominador y 1 entre coseno es secante. Entonces, esto es secante cuadrado θ de θ. Ahora, la utilidad de esa observación es de que la derivada, eso es de cálculo 1, la derivada de tangente es secante cuadrado. Entonces, hacemos la sustitución. Sea U igual tangente θ. Bueno, ese dice que du es secante cuadrado θ de θ. Ahora, si θ es 0, eso implica que U es tangente 0 es 0. Si θ es pi cuartos, eso implica que U es a tangente pi cuartos 45 grados y eso es 1. Por lo tanto, y es igual a 1/5 de la integral. Ya los nuevos límites son 0 y 1 de U a la 6 de U. Y eso es 1/5 de U a la 7 sobre 7, donde U va desde U igual 0, U igual 1, y eso es 1/5 por 1/7. Y esto, retoque tambor, un 35 de nuevo. Entonces, ojalá de que ya me cree de que el valor de esta integral es un 35. Lo hemos calculado según el orden de y de x, según el orden de x de y, y ahora, aún usando polares, según el orden de r de θ. ¿Hay dudas sobre cualquier parte de los cálculos en este ejemplo? Es un ejemplo muy bueno. Entonces lo hemos calculado en 3 maneras diferentes y una de las cosas que, uno de los recados que nos envía Fubini es que no importa el orden, no importa el método, la integración siempre da igual, siempre. ¿Okay? Bueno, hay un segundo ejemplo muy, muy famoso.
hallar y que es la integral 0 infinito e a la menos x cuadrado de x. Bueno, uno está al principio seguramente un poquito confundido. En primer lugar, eso no es una integral doble. ¿Ok? Eso es una integral de cálculo 2. Cuando ustedes estudiaron integrales impropias. ¿Ok? Ustedes saben de que esto realmente, entonces notan, y es el límite cuando b tiende a infinito de la integral 0 a b e a la menos x2 de x. Y ahora, lo que en cálculo 2 uno siempre hizo era calculamos ese límite por hallar la antiderivada de e a la menos x cuadrado y luego calcular el límite. Pero hay un problema. Profunda. E a la menos x2 no tiene antiderivada. No tiene antiderivada. No existe ninguna combinación algebraica trascendental finita de funciones con la propiedad al derivarlo sale e a la menos x2. No hay. Ese es un famoso teorema debido a Joseph Liouville. Y fue él que introdujo esa idea. Fue aproximadamente, yo puedo estar equivocado en 2 o 3 años, en 1850, de hallar cuáles funciones tienen antiderivadas y cuáles no. Bueno, resulta de que él introdujo la teoría para determinar eso y la teoría fue refinada y refinada y refinada hasta que finalmente el matemático, su apellido es Risch. Risch. En 1977 resolvió por completo
el problema que Liouville había planteado de determinar cuáles funciones tiene y cuáles funciones no tiene antiderivada. Y de hecho, en los programas hoy de manipulación algebraica, por ejemplo, en la escuela, tenemos el programa de matemática. Si usted pone E a la menos X2, le dan un mensaje de error que no tiene antiderivada. ¿Por qué? Por el teorema de Risch. ¿Okay? De hecho, lo que Risch hizo era para producir un algoritmo con la siguiente propiedad. La entrada es el integrando. La salida es o bien la antiderivada o bien un recado de que no existe. Y lo que Risch hizo era para demostrar de que su algoritmo siempre produce la respuesta correcta. ¿Okay? Y hoy en día todos los grandes teoremas, los grandes programas de manipulación simbólica matemática, MATLE, todos usan los algoritmos de Risch en base de Liouville. ¡Ay, qué tirada! Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se puede calcular eso? Bueno, resulta de que otro gran físico matemático, Joseph Fourier, creador de series de Fourier, un hombre muy joven, en 1807, descubrió una manera ingeniosísima de usar polares para calcular esa integral que no se puede calcular. ¿Ok? Increíble. No se olvide, Joseph Fourier inventó series de Fourier que son la herramienta fundamental en transferencia de calor, en electricidad y magnetismo, y bueno, es una lista larguísima, ¿ok? Pero él hizo lo siguiente y ahora nosotros vamos a verlo. Entonces, ¿cómo es que Joseph Fourier usó polares para calcular esta integral? Y una cosa, esta integral es súper importante. Es la integral de Gauss en la teoría de probabilidad en las distribuciones normales. Es lo que es indispensable en las fórmulas de Fresnel para la difracción cónica en la óptica analítica. Es increíble todos los lugares donde esta integral aparece y por eso era tan importante que alguien pudo obtener el valor exacto. Entonces, vamos a ver la solución de Fourier. Una joya de brillantez y ingenio matemático. Bueno, y también es la integral desde 0 a infinito. E a la menos y cuadrado de y. Simplemente estamos cambiando el nombre de la variable, pero es la misma función, ¿ok? Entonces, y al cuadrado, multiplicando esta integral por esta integral, uno tiene y al cuadrado es igual a la integral 0 infinito e a la menos x2 de x por integral 0 infinito e a la menos y2 de y.
Y eso es la integral doble. Integral 0 infinito. Integral 0 infinito. E a la menos x2 menos y2 de x de y. Nada profundo aquí. Ok. Pura álgebra. Bueno, ahora obsérvase de que 0 infinito a lo largo del eje de x y y determina el primer cuadrante. ¿Ok? Entonces, esta es la integral doble sobre el primer cuadrante. De e a la menos x2 menos y2 de x de y. Ahora, ¿qué pasa si integramos también sobre el segundo cuadrante? Igual, porque las variables están al cuadrado. Tercer cuadrante, cuarto cuadrante, todos dan igual. Entonces esto es un cuarto de la integral sobre R2. Todo R2. El plano XY. E a la menos x2 menos y2 de x de y. Ahora, ¿qué tiene este que hacer con polares? Bueno, aquí viene la brillantez de Fourier. Unos de ustedes tal vez juegan ajedrez y uno sabe de que en ajedrez de competencia unos movimientos especiales, en particular inesperadas y fuertes, se dan el nombre una brillantez. Bueno, aquí viene la brillantez matemática de Fourier. Él dice, pasa a polares. Pase a polares. Y eso nos da un cuarto sobre todo R2 de E a la menos R2, X2 más Y2 en polares es R2, por R de R y luego de cita. Ahora lo que dice Fourier, mire, en polares, una manera de obtener todo R2 es lo siguiente. Uno tiene un círculo centrado en el origen. Sí. Y uno pone el sistema de coordenadas. ¿Sí? Y uno pone el radio vector
donde este es R y este es θ. Entonces, lo que dice Fourier es, podemos dejar R ir a infinito y θ ir desde 0 a 2pi y tenemos todo el plano. Entonces, lo que dice Fourier, ese es un cuarto. Integral a E a la menos R al cuadrado de R de R, perdón, a 0 infinito y luego de θ 0, 2pi. Este aquí, este par de pasos, esto y esto, son dos de los más brillantes en la historia de la matemática. ¿Por qué? Uno dice, bueno, ¿por qué? Parece horriblemente más complicado todavía. No, porque ahora este integrando tiene antiderivada. Recuerde, el original, no tiene antiderivada. Pero al pasar a polares, se produce un integrando que sí tiene antiderivada. Ajá, entonces vamos a calcular. Y de hecho la antiderivada es menos E a la menos R cuadrado sobre 2. Eso es la antiderivada de eso. Entonces pasamos a la próxima. Entonces es un cuarto. Integral 0, 2pi de menos E a la menos R al cuadrado sobre 2 desde R igual 0 hasta R igual infinito de θ. Bueno, cuando uno tiene un integrando con signo negativo, se invierte el orden de evaluar. Entonces, ese es un cuarto. Integral 0, 2pi de un medio de E a la menos 0 menos E a la menos infinito de θ. Y claro, esto es 0. Y esto es 1. Entonces uno tiene un cuarto por un medio de 2pi. O es pi sobre 4.
O sea, I cuadrado. No se olvide, esta cadena de igualdades comenzó con esto. I al cuadrado es pi sobre 4. Entonces, I es raíz de pi sobre 2. Una de las grandes hazañas en la matemática que Fourier logró por usar coordenadas polares para calcular una integral impropia. Y eso no es solo esta, hay una familia enorme de integrales parecidos de importancia enorme en la práctica, pero todo es calculable debido a la aplicación de Fourier de polares, ¿ok? Realmente uno se queda con la mandíbula guindando de asombro de que, claro, qué elegancia, pero ¿cómo se le ocurrió? Se le ocurrió porque, digo yo, porque él sabía de que aún E a la menos x2 no tiene antiderivada. Al multiplicarlo por x, sí tiene antiderivada. ¿Y cómo se convierte el uno al otro? Por pasar a polares. ¿Ok? Ahora, antes de proceder, hay dudas sobre este ejemplo famosísimo en la historia de la física y de la matemática del cálculo de la integral de Gauss usando polares. Una cosa, uno sabe, nota, uno sabe que n factorial es 1 por 2 por 3 por n. ¿Ok? Y uno aprende eso en combinatoria también cuando uno estudia teoremas de Taylor y series infinitas, etc. Entonces planteo la siguiente pregunta. Un medio factorial es igual a qué. Y claro, pero no, eso es imposible. Es que n factorial está definido solo para enteros, no para fracciones. ¿Ok? No, no es ok. ¿Y por qué no es ok? Porque de la siguiente integral impropia, debido al gran matemático Euler. Y Euler demostró de que IN, que es la integral impropia, integral 0 infinito, perdón, x a la n, a la menos x, de x. Si n es un entero, esta integral es igual a n factorial. Y es muy fácil demostrarlo por aplicar integración por partes y
obtener una relación de recurrencia. Pero aquí es la cosa. Esta integral converge no solamente para los enteros, pero converge para todo n real mayor o igual que 0. Entonces, n factorial viene definida para todo n positivo, si sea entero o no, por esta integral. En particular, y un medio es un medio factorial. Y esa es la integral 0 infinito de x a la 1 medio a e a la menos x de x. Ahora, uno puede verificar de que esto es lo que nosotros acabamos de calcular, de que esto es la integral 0 infinito e a la menos x2 de x. Y eso es raíz de pi sobre 2. Uno hace por la sustitución a x es raíz de t. Yo dejo eso a ustedes para su entretenimiento. Ok. Ahora, finalmente, la última cosa que voy a decir sobre esto, esta integral, esa función de n, es la función gamma. Y la función gamma es una de las más importantes en toda la matemática aplicada, ¿ok? En ecuaciones diferenciales, en un montón de lugares. Pero es muy interesante la manera como polares en integrales dobles se reúnen con n factorial y la probabilidad, porque es la integral de probabilidad. Ahora, eso es para su cultura matemática. Es que cuando un matemático profesional vea que esto es igual a raíz de pi sobre 2, todos esos otros lazos también flotan a la superficie para que uno tiene todas esas maravillosas interacciones y interrelaciones que lo que hace a la matemática tan bella para los profesionales, ¿ok? Y una vez en cuando unos alumnos también, ¿ok? Entonces, eso es polares, su aplicación, primero, a dominios R simple, pero también, pasando un poquito más allá, a la función gamma y la integral, la famosa evaluación de la integral de Gauss de probabilidad usando polares en una brillantez matemática inmortal. Bueno, ahora nosotros hemos visto ejemplos de dominios que son X simple, que son Y simple, que son radialmente simple.
Ya vamos a considerar en general cambio de orden. Ahora, sea, ejemplo, sea y la integral f de xy, ya dejamos polares por ahora. Y luego, primero, de y, desde 4 tercios x hasta raíz de 25 menos x2 y la integral de eso desde 0 a 3. Vea esa integral. Y aquí el denominador es 3. 4 tercios x, ok. Y el problema es que se plantea cambiar el orden. Bueno, obsérvense, aquí el orden es de y de x. Entonces, eso indica que el dominio debe ser y simple. Y hay que ver si también es x simple o es más complicado. Obsérvense algo sobre este ejemplo. La f del integrando es totalmente general. O sea, no hay que integrar nada. No hay que hallar ninguna antiderivada. Lo que uno tiene que hacer es asignar límites en la integral o las integrales que expresan la misma integración según el otro orden. Entonces, no hay ninguna integración que hacer aquí. Segundo punto. Entonces, obsérvase. Y no hay que integrar nada. No hay ninguna antiderivada pedida aquí. 2i. Esa es la primera novedad. La segunda novedad, no nos dicen que es R.
no escriben. R, el dominio de integración. Antes uno dice, bueno, supongamos que R está limitado por esa curva y esa curva. Entonces, hallar la integral, bla, 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 bla. Aquí no. Aquí no hay ninguna R. Hay los límites de integración. Ok. Pero aparte de eso, no. Entonces, hay dos problemas en una pregunta de este tipo. En primer lugar, describir R, el dominio de integración, y luego cambiar el orden. Entonces, vamos a comenzar por lo menos a la solución. Uno. Hallar R. Bueno, uno lo hace por examinar los límites. Una forma, una tabla desde hasta. Y la integral interior dice que la integración en la dirección y va desde y igual 4/3 x hasta y igual a raíz de 25 menos x2. Luego, la integración exterior dice que vamos desde x igual 0 hasta x igual 3. Ahora, esas son las curvas fronterizas del dominio R. Y en base de eso, lamentablemente hoy no tenemos tiempo, lo haremos lunes, uno puede verificar que I es la integral F más la integral F y el primero va desde 0 a 4 y luego 4 a 5. Aquí uno va desde 0, 3/4 y. Y aquí uno va desde 0 hasta raíz de 25 menos y2
Y interiormente tenemos a dx, dx, y exteriormente tenemos dy y dy. Ahora dejo como ejercicio, si ustedes mismos pueden, a partir de lo que yo he dicho aquí, a obtener esa descomposición. La idea es que uno obtiene R, lo descompone en dominios que son X simple y a cada uno aplica a Fubini. Eso es la idea. ¿Okay? Ahora, los detalles faltan hacerse, pero eso es la idea. Entonces, para brevemente volver y lo que vimos hoy era polares y en particular el caso en el cual el dominio es radialmente simple, R chico simple. Lo aplicábamos al ejemplo constante de los otros dominios y después de aplicar a Fubini, obtuvimos otra vez un 35. Luego aplicábamos polares a una de sus aplicaciones más espectaculares y famosas en la historia de la física matemática, el cálculo de la integral de Gauss. Y vimos de que aunque no tiene antiderivada, su aplicación, su combinación con otra produce en polares una integral que sí tiene antiderivada. Y en base de eso, usando la brillantez y el genio de Fourier, obtuvimos este famosísimo resultado. Luego relacionábamos esto con la función gamma, uno de los más famosos de toda la física, y el resultado curioso que un medio factorial es raíz de pi sobre 2. ¿Okay? Y finalmente introducimos el concepto de cambio de orden en una integral general con el reto de ver si uno puede producir la respuesta que yo les di en la caja azul. ¿Hay dudas sobre cualquier parte? Bueno, lunes, de hecho antes, yo voy a tener los exámenes calificados, pero nadie va a saber ninguna nota hasta que todo profesor tiene todo el examen calificado. Bueno, con eso, ojalá que tengan un buen fin de semana y nos veremos. Perfecto, profe, muchas gracias. Hasta luego.